BTS, conectando al mundo. Conoce más sobre la cultura coreana y la ola Hallyu. Bienvenidos a la revista de Taehyung. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes en un podcast más de la revista de Taehyung. Y hoy estamos de verdad que de manteles largos porque nos estamos celebrando a todas. Hoy vamos a hablar acerca de la celebración del 13º aniversario de ARMY, lo cual nos tiene de verdad muy contentas porque vamos a platicar mucho acerca de esto. Vamos a celebrar esta unión entre todo el fandom, por qué se llama ARMY y bueno, de muchas cosas vamos a platicar. Así que no se vayan, quédense con nosotros porque de verdad que lo van a disfrutar tanto como nosotros lo disfrutamos cuando planeamos este programa para ustedes. Y bueno, quiero presentar a mis compañeras con las que vamos a platicar el día de hoy y está con nosotros Ivonne Mejía de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos una vez más a este espacio donde, pues bueno, como bien ya lo comentó Jania, pues es un programa especial que nos estamos festejando a todas las ARMYs, hablando obviamente de lo que nos ha inspirado y pues de todas las historias que nos unen como fandom. Muy bienvenidos. Así es. Aura Balati desde la Ciudad de México también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente noche, tarde, no sé en qué momento nos estén escuchando, pero sí, la verdad es que estamos muy emocionadas y muy contentas de que ya llevamos 13 años apoyando a los chicos, 13 años estando ahora sí que al pie del cañón. Y sí nos toca celebrarnos, chicas. Yo no sé ustedes, pero sí nos toca echarnos un aplauso porque creo que de alguna u otra manera hemos acompañado a los chicos lo mejor que hemos podido y eso sí, les hemos entregado hasta el último centavo a los muchachos. Pero bueno, aquí estamos contentas y pues cumpliendo 13 años ya, rapidísimo. Sí, la verdad es que se ha ido rápido, pero con tanto trabajo que tiene este fandom, la verdad es que es lógico que se vaya tan rápido. También está con nosotros Katika desde Costa Rica. Hola a todos, feliz día del ARMY, espero que disfrutemos mucho este podcast y me alegra de estar acá. Bienvenida también. Y está con nosotros Nidia Guillén desde Monterrey. Un saludo a todas y cada una de las personas que nos están escuchando, bien contentas, bien felices de estar celebrando 13 años de este maravilloso fandom y pues quédense con nosotros que este programa que les tenemos preparado está súper especial. Y seguramente ustedes no reconocieron ninguno de los últimos nombres que dije porque también estamos de plácemes, porque tenemos conductoras nuevas. Entonces, pues siempre renovándonos, siempre tratando de hacer lo mejor para ustedes. Estamos en una nueva etapa de el podcast de la revista. Y bueno, me toca presentar con mucho gusto, como siempre, a Jessica Lavín desde la Ciudad de México. Hola, pues sí, un gusto, la verdad, pues empezar este programa, en primera porque vamos a festejar a ARMY y bueno, creo que merecemos ese día especial también por todo lo que implica ser ARMY, obviamente pues también por el tiempo que damos y lo que tratamos de ser recíprocas con el amor de los chicos, pero también muy contenta, en primera porque tenemos nuevas conductoras, pero también porque estamos iniciando la quinta temporada del podcast de la revista. Entonces, digamos que tenemos un magno festejo por muchas razones. Ahora sí que tenemos mucho que festejar. Y bueno, yo soy Jania Vega desde el Estado de México. Y bueno, hemos hablado que vamos a celebrar este fandom maravilloso, lleno de tantos claros oscuros que de verdad es sorprendente porque así como tenemos mucha gente que admira todo lo que ARMY ha logrado, también tenemos detractores, como suele pasar. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido, un pequeño análisis a lo largo de la historia de ARMY. Y bueno, yo creo que tendríamos que empezar con la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué es un fandom? ¿De dónde viene esta palabra? Para muchas, esta palabra es nueva. Antes era club de admiradoras o club de admiradores, pero fandom creo que es una palabra que muchos ni siquiera conocíamos cuando entramos al mundo de BTS. ¿Qué significa esta palabra de fandom?
Bueno, Hania, para contarte y entender por qué estamos hoy aquí celebrando este aniversario y qué es el fandom, hay que viajar un poquito en el tiempo y desarmar la palabra que nos define como fandom. Vamos a lo literal, esta es una palabra que tomamos prestada del inglés. Es un acrónimo precioso que une dos palabras. Por un lado tenemos fan, que viene de fanático, y por el otro lado tenemos el sufijo dom, que en inglés se usa para hablar de un dominio o de un reino o una colectividad, como cuando decimos kingdom para referirnos a un reino, ¿cierto? Así que si lo traducimos en el corazón, fandom significa literalmente el reino de los fans, ese territorio intangible donde nos reunimos todas las personas que compartimos una misma pasión, ya sea por un libro, un pasatiempo, una serie o en nuestro caso, un fenómeno pop que nos cambió la vida. Pero lo realmente fascinante de los fandoms es que dejaron de ser un simple grupo de aficionados para convertirse en una cultura propia. Tradicionalmente la sociedad veía al fan como un sujeto pasivo, alguien que se limitaba a comprar un disco, sentarse a escucharlo y ya. Pero hoy, en pleno 2026, el fandom es una comunidad viva, es un espacio de identidad y sobre todo una fuerza colectiva. Pensémoslo como que el artista pone la chispa, pero el reino es de los fans, es el que expande el fuego. Entonces, en este caso con BTS, nosotros no solo consumimos BTS y con lo que hace, sino que creamos el arte, derribamos las barreras idiomáticas y organizamos proyectos de ayuda social, construimos refugio emocional para millones de personas en todo el mundo y podemos pensarlo como que la palabra fandom no solo se queda con la idea de que es un club de fans de los años 70, sino es un tejido global, es una familia elegida que tiene su propio lenguaje y sus propios valores. Y de eso justamente es lo que vamos a seguir conversando hoy. Ivonne, ¿nos puedes contar un poquito cómo empezó esta locura de los fandoms modernos? Claro, Catalina. Y pues mire, básicamente hablando de cuándo comenzaron los fandoms modernos, pues sí hay mucha historia sobre esto, ¿no? Porque sabemos que los fans han existido siglos y siglos atrás. Por ejemplo, uno de los más fuertes antes de esta época moderna, pues sí fue Sherlock Holmes, que era el detective famoso, pero pues bueno, esto fue 1887, que es cuando se tiene más o menos ahí un registro sobre periódicos y demás. Pues sí consideramos que ya lo más moderno se empezó pues a consolidar a partir de 1960. Aquí fue cuando pues más como esa conexión con nuestros artistas favoritos o con escritores o con cualquier artista, ¿no? Ya fuera de televisión o de cine o de música. Y sí, a partir de 1960 fue que empezaron a crearse más, pues, los club de fans, ¿no? O club de seguidores. Y bueno, pues aquí fue donde ya había como un poquito más de conexión con los artistas, que ya se empezaban a tener más reuniones y bueno, también que muchos artistas empezaron a hacer viajes más internacionales. Creo que de uno de los grupos más importantes a nivel internacional y de la historia, nuestra amiga Aura nos puede platicar. Si hablamos de clubes de fans que obviamente ya están un poco más organizados y tienen como más forma, pues tenemos que avanzar hasta las primeras décadas, yo creo que del siglo XX, ¿no? Una de las grandes figuras del género de este tipo de comunidades fue Rudolf Valentino y él era estrella de cine. Era un símbolo sexual en ese momento de Hollywood y sus admiradores intercambiaban fotografías, se enviaban cartas, lo seguían obsesivamente y seguían mucho su vida, ¿no? Cuando él murió inesperadamente, miles de personas acudieron a despedirlo, se registraron escenas pues de auténtica conmoción y yo creo que pocas veces se ha visto una conmoción tan grande en las personas cuando fallece la gente, ¿no? Creo que todos nos viene alguien seguramente a la cabeza de alguna gran conmoción como popular que haya habido de alguna muerte de algún artista, ¿no? Luego llega Elvis Presley, siendo el rey del rock y empieza igual a tener pues ahora sí que sus fandoms, vienen los Beatles con la Beatlemanía, los clubs de fans se convierten en, entonces ahora ya son comunidades internacionales, porque ahora se conectan de un país a otro y vienen enormes. Entonces empieza a haber boletines de prensa, empiezan a haber correspondencia oficial de los mismos grupos y pues ahora, resumido todo esto,
terminamos en tener fandoms como ARMY, como nosotras, ¿no? Que somos capaces de organizar tendencias, llenar estadios, romper récords. Con eso me voy un poco al siguiente tema, porque estaría interesantísimo cómo ha evolucionado esta situación con el Internet, ¿no? ¿Qué es lo que ha habido de diferencia en esta parte? De que antes no había, pero ya había fandoms, y ahora que sí tenemos Internet, ¿cómo nos organizamos si nos conectamos entre todas? Pues en efecto, hay un antes y un después en lo que es el comportamiento de los fanáticos para cuando llega la internet. Y si le rascamos un poquito más, comenzamos con el panorama, este panorama de cómo eran las cosas antes. Hablemos de tal vez fines de los 90 y principios de los 2000. Yo creo que una de las grandes características para describir a un fan era que el fan era autónomo y de cierta manera aislado. ¿Por qué? Porque pues había una especie de desconexión. Es decir, antes ser fan de algo muy, muy nicho, ya sea un anime, una saga de libros, un tipo de, una banda muy indie o de un género no popular, no comercial, pues significaba sentirte un poco solo. Consumías el contenido en tu habitación, tal vez podías conseguir material en las tiendas, pero era para un disfrute personal, individual. Y si tenías mucha suerte, pues tal vez tenías un amigo que compartía el gusto contigo y podías tener alguien con quien platicar. Eso también nos habla de que había cierta limitación, ¿no? Las limitaciones de que dependías de que la televisión local pues transmitiera tal contenido y eso era lo que tú podías consumir, o dependías de que las tiendas de discos importaran ciertos materiales. Entonces el acceso era difícil y el conocimiento pues muchas veces se transmitía de boca en boca o por revistas físicas. Pero esto se cambia totalmente cuando llega al Internet, porque llega a romper el juego. ¿Y cómo se da esta transición? Pues de entrada, el nacimiento de las tribus digitales, ¿no? Con la creación de las redes sociales, que bueno, al principio se comenzaba con los foros primero, ¿verdad? Los foros de plática, de conversación, de intercambio de ideas, de opiniones, de gustos, que después dan lugar al nacimiento de las redes sociales como Tumblr, Twitter, Reddit y TikTok. Entonces, en estos espacios, los fans descubrieron que no estaban solos, ya no estabas aislado, porque se creaban comunidades globales en cuestiones de segundos. Con ello encontrabas gente que tenía los mismos gustos que tú, las mismas preferencias que tú y que podía entenderte en ese idioma tan particular de preferencias. Y es con esto que, pues, también la Internet lo que genera es que el fan ya no solo consume contenido, sino que también lo crea. Este es un punto vital porque el Internet convierte al fan pasivo en un prosumidor, por así decirlo, un productor y consumidor al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se menciona que realmente hay un auge de fanfictions, de fanarts, de edits, de videos en TikTok, de teorías en hilos de X. Al final, pues los fans son los que hoy en día expanden el universo de sus ídolos a través de esta herramienta global de la Internet y por consiguiente, eso se traduce en el poder de las masas, ¿no? Los fans organizados en el Internet tienen un poder real, es decir, se pueden salvar series de la cancelación, se puede funar gente, se puede hacer que una canción vieja incluso, que tal vez fue grabada muchos años atrás y que la generación actual no la conozca, esa canción se puede volver un hit número 1 del mundo gracias a un trend. Entonces, realmente la Internet viene a cambiar absolutamente todo de cómo se comportan los fandoms o los clubs de fans, ¿no? Y eso, por consiguiente, nos lleva a este otro punto de decir, dejamos de ver a los fandoms como fandoms de Internet. ¿Por qué? Porque se transforman en impacto social mundial. Y empezamos a verlo bajo la lupa pues de la sociología, de la economía, del activismo global, ¿no? Es así que se da la transición de ser admiradores de un grupo de pop, por ejemplo, a convertirse en arquitectos de comunidades globales. Este fenómeno es digno de un estudio sociológico. Pero ¿cómo se da esto? Yo creo que la clave está en que los fans se vuelven una conexión con su artista, con el producto de su admiración, a través de un efecto espejo.
¿Qué quiero decir con esto? Que el fan empieza a ver en ese grupo, en ese artista, en esa figura a la cual admira, empieza a ver un reflejo de lo que se quiere convertir o un reflejo de lo que siente, de lo que experimenta en su vida, de las vivencias que está pasando en tal o cual etapa. Entonces, si a eso le sumamos que ese artista te da esa validación de esa manera, porque te hace ver y sentir que eres visto, entendido y comprendido, entonces el fandom deja de ser un canal unidireccional y se convierte en una red, ¿verdad? ¿Qué hace una red cuando empieza a tener un propósito en común, empiezan a tener objetivos en común y se comportan como una organización? Tal es el caso también de ARMY, qué mejor que ejemplo que eso, ¿no? Pero cuando los fandom llegan a ese nivel de madurez, empiezan a crearse redes de filantropía masiva, formas de canalizar microdonaciones que se terminan transformando en causas humanitarias en un tiempo récord. También se empiezan a crear plataformas de educación, incluyendo todo, desde proyectos de tutorías gratuitas, entre el que los mismos fans se empiezan a ayudar a estudiar, se ayudan a estudiar idiomas, aprender idiomas o se enseñan matemáticas, cualquier cosa que sea un sistema de apoyo y entre fans apoyan a otros fans. Y esto también nos da lugar a que se crean sistemas de contención emocional. ¿Por qué? Porque los fans empiezan a crear espacios digitales donde la prioridad es la salud mental de sus miembros. Entonces, pues en efecto, ya los fans dejan de ser solamente consumidores, sino que empiezan a crear una cultura comunitaria. Rompen el estigma de ser el fan obsesivo para demostrar que el amor por un artista puede ser un catalizador para construir un refugio en el mundo que a veces se puede sentir muy solo o muy desconectado. Exactamente, como bien comentas, Nidia, creo que hoy los fandoms realmente se ha convertido pues en comunidades que llaman la atención de todo el mundo, porque pues literalmente son movimientos que ya mueven economías, ¿no? Hacen campañas sociales, se arman conversaciones culturales alrededor y hacen que pues de manera global se entre a la conversación de un artista gracias al movimiento que el mismo fandom crea, ¿no? O sea, los fandoms ya tienen su propia identidad, sí ligada a un artista, pero ya como una personalidad, digamos, independiente y que pues llama la atención de todo lo que pueden mover a nivel pues económico, social, cultural, etcétera. Sí, no, definitivamente yo creo que esta parte de los fandoms, como bien nos decía Nidia, ya tomaron otro nivel. Definitivamente el fandom de cada uno de los artistas tiene el mismo peso, si no es que más que el artista, porque es quien lo consume, es quien lo promueve, puede mover economías. Lo vemos con ARMY, ¿no? Decía Aura, nos dejan sin dinero y la verdad es que sí, o sea, es parte de, ¿no? Que este punto yo quisiera tocarlo, me parece muy interesante, porque desgraciadamente también en este querer pertenecer a un fandom, pues muchas de las mismas pertenecientes a él, por alguna extraña razón, piensan que si tú no tienes, no puedes acceder a estos artículos que son los artículos originales de tu artista favorito, ya no perteneces a ese fandom, ¿no? O sea, Jimin dijo un día, no cualquiera puede ser ARMY, pero estoy segura que Jimin se refería a estos principios, a estos valores que tenemos como fandom o que ellos quisieron promovernos como fandom. Pero también se da esta parte que yo les decía al principio del programa, estos claros oscuros que tiene este fandom en el que si no te sabes todos los nombres de los chicos, si no lo sabes pronunciar, si no compras todos los álbumes, si no compras toda la merch del álbum que está saliendo, si no vas a todos los conciertos, o si no tienes mercancía, o si no haces streaming, pues muchas veces se piensa o se pone en un lugar de que entonces no eres ARMY, ¿no? Por eso creo que lo que nos decía Nidia, que se vuelven comunidades, es como en todos lados, ¿no? Comunidades en las que si tú tienes todo lo que debes de tener para ser un ARMY, entonces sí perteneces. Si no lo tienes porque
tal vez económicamente no te da, o no nada más económicamente. Nosotros hemos encontrado lugares en Latinoamérica donde no llega tanta mercancía, pues entonces ya no pertenece. Y yo creo que se nos olvida un poco los valores que yo les decía que deberían de ser lo que realmente nos importa a nosotros. No qué tienes como Army, sino quién eres. Creo que este sería el punto medular de este programa. ¿Quién eres como Army? ¿Qué tanto desarrollas lo que los chicos nos han enseñado? Yo creo que como base principal, que es el love yourself. Sí, es que como tú comentas, Hania, la verdadera esencia de este fandom no es comercial, es humana. Ser ARMY se trata fundamentalmente de compartir una frecuencia y valores esenciales, como hablabas de Love Yourself o Speak Yourself. Ese es el punto de partida de todo. BTS no nos pide que los amemos a ellos ciegamente, sino que nos piden que usemos su música como un mapa para aprender a amarnos a nosotros mismos, con nuestros errores y nuestras cicatrices. Yo creo que es muy importante el mensaje que ellos han proyectado y que han cultivado a lo largo de todos estos años. Y ese mensaje, como lo decía Katy, es como de amor propio. El ser ARMY nos ha, digamos, expandido esa idea de amarnos a nosotras mismas, de respetarnos entre nosotras, de cuidarnos entre nosotras, porque también es importante quizá tocar el tema de que en algún momento este tipo de fandoms que nos gusta el K-pop, pues no eran tan bien recibidos, ¿no? Pero creo que estas comunidades que se han ido haciendo, como bien lo mencionábamos hace rato, hemos logrado llegar a un punto donde entre nosotros nos empezamos a cuidar, ¿no? Esta parte de hablar por nosotras mismas, de aceptarnos, de decir, yo soy de esta manera y no tiene por qué estar mal si no hago daño, al contrario, busco la manera de, ahora sí que esta paz que quizá han traído, o esta mentalidad un poco más abierta, más sana, más libre, creo que la hemos podido quizá expandir un poquito alrededor de otros fandoms o incluso dentro de nuestro mismo fandom a la hora de que cobijamos siempre a las nuevas chicas. Y me parece algo bien bonito. Aunque sí, como comentaban al principio, pues obviamente hay ARMYs que pues quizás son un poco intolerantes al respecto de, por ejemplo, si no tienes todos los álbums, entonces no eres. O si no has escuchado si no sabes todas las letras de las canciones palabra por palabra, no eres. Pero sí creo que más allá de eso, hemos traído un mensaje bien, bien padre. Esta parte que han hecho los chicos de, por ejemplo, UNICEF, las ONGs, de los discursos que han dado en la ONU, pues son mensajes muy positivos y sobre todo porque también nuestro fandom es muy extenso, ¿no? Tenemos desde niñas hasta mujeres adultas y hasta personas mayores. Yo de verdad he visto muchas personas mayores que han comentado que tanto el fandom como BTS, la comunidad que representa, pues les han ayudado a salir adelante de situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces creo que esta parte de aceptación de pluralidad que existe en nuestro fandom es de los mensajes más bonitos que creo que podemos contagiar ahora sí que al mundo. Como lo comentas, Aura, realmente creo que pues hemos evolucionado mucho como fandom, ya que pues bueno, una de las principales, pues, ¿cómo podría decirlo? De los principales objetivos que hemos aprendido decir qué es lo que sentimos, lo que creemos, que no nos dé miedo expresarnos. Hemos crecido demasiado como fandom, si bien nos cuidamos y siempre tratamos como de estar bien y de que todas las demás chicas también estén bien, creo que eso es parte de la empatía que hemos logrado, pues, manejar entre los fandom, ¿no? Sabemos que siempre va a haber, pues, cositas ahí que tal vez no van a gustar o que de alguna forma no vamos a estar tan de acuerdo, pero considero que realmente sí hemos avanzado bastante. Todavía hace algunos años pues había como esa discordia de que si a quién apoyaba más, que quién hacía más stream y demás. Sin embargo, ahora pues nos apoyamos siempre, nos sentimos como en una comunidad en la cual siempre tratamos de que la chica de al lado o la que es ARMY, incluso creo yo que va más allá de solo las ARMYs. Como persona, creo que también vas aprendiendo a ser empático con otras personas. No, ya no nada más se queda aquí con nosotras, ¿no? Con el club de fans o fandom, sino que ya va creciendo un poco más hacia afuera, con gente que incluso nuestros trabajos, con el vecino o con más gente, ¿no? Tratas como de tener esa empatía, a ser más tolerante, a conocer a la gente. En ese aspecto sí hemos crecido bastante.
el mejor ejemplo de lo que les hablaba yo hace rato del efecto espejo, lo tenemos verdaderamente con BTS y con ARMY. Porque bien lo han dicho ustedes, tenemos que poner atención especial en el que BTS nunca nos dijo, mírenos lo grandioso que somos espectaculares, somos los mejores y mírenos a nosotros. En su lugar, ellos empezaron a decirnos, mírense ustedes, mírense a sí mismas, amen su propia voz, exprésense, hagan valer su voz, valídense a sí mismas. Entonces, la verdad es que todo ese mensaje, love yourself, speak yourself, cambia totalmente las reglas del juego y BTS realmente empieza a romper paradigmas a través de ARMY y nos ayuda a nosotros como fans, como ARMY, a romper también esos paradigmas. Estamos hablando de que ellos vienen de una cultura en la que ser mayor de 30 años automáticamente te excluye de ciertas actividades o se ve mal que hagas tal o cual actividad o quieras formar parte de tal o cual sector porque comienzas a ser viejo. Y sin embargo, BTS impulsa a ARMY y ARMY empieza a ser ese agente de cambio y entonces empezamos a ser el medio para ser inclusivos, para mostrar esa empatía y ese respeto para todos, sin importar qué edad tengas, estás en tu lugar seguro, ARMY es tu lugar seguro, tu opinión cuenta, no importa en qué rango de edad te encuentres, en qué tipo de actividad económica te estés desenvolviendo, o eres bienvenida. Entonces, esa inclusión es extremadamente fuerte y un mensaje nuclear de ARMY. Y a eso le sumamos que los chicos también siempre empiezan a darnos ese voto de confianza y ese sentirte en este lugar seguro, entendido por gente que te comprende, que le gusta lo mismo que tú, tiene a darnos esa tendencia de crecimiento personal. Te sientes seguro, validado, visible, te sientes fuerte y te sientes comprendido, evidentemente empiezas a trabajar en este crecimiento personal y cuentas con esta red de apoyo y de soporte que es ARMY, pero todo ese mensaje fue sembrado por los chicos rompiendo con todo eso. Y ese cambio se da precisamente por ese voto de confianza que dan los chicos, pero sobre todo porque ARMY se dueña de esa identidad, absorbe todos esos mensajes que vienen de ellos y los hace volverlos a la práctica, los hace parte de su esencia, de su vida, y por eso es que ARMY ha tenido esta transformación, ¿verdad? Yo creo que esta parte de la inclusión es algo que también, pues, ha destacado mucho, específicamente en ARMY, porque tú mencionabas hace ratito que Corea es un país donde la edad cuenta mucho, pero fíjate que creo que ese es un estereotipo que nos hemos formado porque en realidad pasa en todas partes, ¿no? Yo creo que tradicionalmente ha sido en el mundo en general que cuando cumples cierta edad ya no te puede gustar ciertos colores, ya no te puede gustar cierta ropa, ya no puedes escuchar cierto tipo de música, ya no puedes hacer cierto tipo de cosas. Siempre se ha tomado como esa parte a nivel social, ¿no? Y ahora yo creo que lo vemos mucho con ARMY, que lo rompe, a pesar de que todavía nos cuesta, ¿no? Digo, obviamente tenemos como ese estereotipo de que en Corea pasa, pero la realidad es que pasa en todos lados. Ustedes saben que tenemos varios grupos de WhatsApp, una comunidad grande de ARMYs de diferentes edades, y nosotros lo vemos muchísimo, ¿no? Cuando la gente llega y se presenta así de que, oye, quiero pertenecer al grupo o algo, porque normalmente lo recibimos en un grupo de filtro, ¿no? Para verificar, pues, quiénes somos y tal, antes de pasarlas a los grupos. Mucha gente llega y dice, ay, es que no sé si me vayan a aceptar porque tengo 38, tengo 40, tengo 45. La gente le cuesta a veces decir, me gusta ser ARMY, quiero ser ARMY, eso, ¿no? Y lo vemos que con mucha gente que dice, no, es que yo lo sé, pero, y en mi casa saben, pero no lo digo en las redes, no lo digo en mi trabajo, no lo digo en todas partes porque pues me da pena que se den cuenta que tengo tal edad o tal profesión o que me dedico a tal cosa y pues cómo se van a enterar de que me gusta BTS. Creo que eso pasa en general en todos lados. Y esa primera entrada, ese impulso, me voy a aventar a la alberca, pues y a ver qué pasa, ¿verdad? Ya cuando la gente ya está dentro de ARMY, es cuando ese mensaje que tú mencionabas, el de speak yourself, por ejemplo, o sea, habla por ti mismo, no importa la edad que tengas, no importa el origen que tengas, no importa a qué te dediques, no importa en qué país vivas, no importa a qué nivel social pertenezcas, no importa qué género tengas, en ARMY eres bienvenido y esa comunidad te apoya y te impulsa a tomar fuerza dentro de ti misma.
que esa parte, pues, nos lleva de cuando naces ARMY o aprendes a ser ARMY, ¿no? Creo que el que te guste BTS te hace así como decir, bueno, voy a ser ARMY, voy a empezar como por atrás de la cortina a saber muchas cosas, pero cuando uno es que, como dicen, metes un pie, ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Ya no hay salida, y el mismo fandom es el que te da la fuerza para a lo mejor tener esa seguridad en primero que eres como persona y después cómo te integras a esa comunidad. Esta pregunta que hacía Jessica me parece interesante. No sé si alguna de las chicas quiera también responderla. ¿Se nace ARMY o se hace ARMY, no? Te vas convirtiendo en un ARMY a lo largo de conoces a los chicos o a partir de, o de acuerdo a tu personalidad, es que vas siendo ARMY. Yo, al menos desde mi experiencia, lo que yo pienso es que te haces ARMY, porque pues todo es un proceso, desde que empiezas a conocer al grupo que te gusta. O sea, yo lo he expresado en otras ocasiones, que realmente a mí nunca me había gustado o nunca había sido fan como tal ni de un cantante, grupo, ni nada. O sea, realmente, pues sí te gusta, ¿no? A lo mejor que la saga de las películas de, no sé, ejemplo, Harry Potter. Sin embargo, no me consideraba una super fan de Harry Potter. Vi las películas porque me gustaran y nada más. Pero realmente así que yo dijera, soy súper fan de alguien en específico, no. Realmente yo me hice ARMY a partir de lo que fui conociendo. Como les comentaba, yo realmente, pues sí conocía un poco de los chicos porque pues mi hija primero fue ARMY y ella me empezó a platicar, pero realmente no era algo que me atrajera tanto, sino poco a poco fui conociendo y después dije, bueno, sí, es un grupo que me gusta, me llama, me interesa y voy a conocer. Realmente ahí fue cuando ya yo me metí a más profundidad a conocerlos, a saber quiénes eran, de dónde venían y el tipo de música, los mensajes que pues ellos querían dar. Ya realmente me empapé de toda la información y ahí es cuando yo ya dije, bueno, sí soy fan, sí quiero ser parte de los fans de este grupo porque realmente sí me atrapó. Ese fue mi proceso para hacerme ARMY. Y justo como dijo Ivonne, es parte de un proceso y creo que la mejor descripción del proceso la hizo incluso Jessie hace rato, es el darte el permiso, ¿no? El que comienzas con ese interés y el decir, en esa timidez de, bueno, no sé si puedo ser bienvenida aquí, ¿verdad? Creo que soy muy grande para esto, tal vez soy muy vieja para esto, o estoy llegando muy tarde, o los estoy conociendo apenas y ya tienen demasiados años existiendo como artistas, etcétera. Entonces, este proceso, cada una lo vivimos de forma diferente. Dependiendo obviamente de nuestro contexto y nuestras experiencias de vida y nuestras vivencias personales, pero en sí, el proceso de que vas pasando y experimentando, es ese proceso el que te termina convirtiendo en ARMY. No creo que nazcas siendo ARMY, sino que te vas convirtiendo. Al igual que Ivonne, pues yo realmente mi caso personal o mi historia personal es que en efecto yo me volví ARMY antes de darme cuenta que era ARMY. O sea, yo me di cuenta ser ARMY hasta después. Yo todavía no me consideraba ARMY. Yo todavía pensaba que los veía a los chicos, me gustaba, los admiraba, pero me di cuenta hasta después cuando realmente entiendes que ya eres parte de esta comunidad global donde el entendimiento se queda y la conexión también emocional se queda más allá de esa preferencia por el artista o de ser consumidor de mercancía, sino que te sientes identificada con los valores globales de ARMY, de gente de ARMY que está en otro continente, del otro lado del mundo, porque somos una comunidad global con prácticamente los mismos principios y con las mismas motivaciones. Y sí, en efecto, yo creo que la mejor forma de escribirlo es esa, el que atraviesas ese proceso y terminas convirtiéndote por convicción en ARMY. Pues vieran que yo creo que se nace, pero también se aprende.
Les voy a explicar por qué pienso que se puede de las dos maneras. Se nace porque hay gente que ya tiene esa sensibilidad artística, una empatía, esa búsqueda personal innata, y cuando se topan con BTS simplemente hacen como ese clic instantáneo, porque ya el corazón vibraba en esa sintonía. Entonces, como dice el famoso dicho del fandom, llegaste a BTS cuando más lo necesitabas. Pero ¿por qué hay personas que siento que lo aprenden? Y eso es porque cuando ya se entra al fandom, muchas personas aprenden a ser más tolerantes, a escuchar activamente, a entender el valor del trabajo en equipo, que eso lo aprendemos gracias al ejemplo de los chicos, y también a sanar las heridas a través de las letras. Entonces creo que es un aprendizaje diario guiado por la comunidad y el mensaje del grupo. Por eso pienso que hay gentes que nacen porque cuando llegan, como les digo, hacen el clic instantáneo, y otras personas que hasta que entran es cuando empiezan ya con ese proceso de aprender a hacer el clic. Sí, Katy, yo pienso exactamente lo mismo que tú. Creo que nuestra personalidad nos ayuda mucho para llegar a ser un ARMY. No importa en qué momento llegues al fandom ni a qué edad, pero de todas maneras, tanto el fandom como la música de los chicos, como ellos mismos, sus personalidades, sus mensajes, lo que buscan transmitir, el concepto en el que ponen el arte, creo que nos van acompañando en momentos distintos de nuestras vidas, y eso es algo bien padre porque nos sentimos acompañadas, no nos sentimos solas, sentimos que no somos las únicas. Hoy día somos miles. Ahora sí que hoy día en México se utiliza mucho la frase, por la presidenta, ¿no? Que dice, no llegó una, llegamos todas, por poner un ejemplo. Bueno, es igual ARMY. ARMY no somos una, somos todas. Y eso nos convierte entonces en una comunidad bien bonita, que sabemos que no estamos solas en el mundo, que siempre en alguno que otro lugar nos vamos a encontrar una ARMY. Y entonces empezamos a compaginar con valores, con ideologías, con esta calidez que yo creo que tiene el fandom, y también, ¿por qué no?, con esta parte súper luchona, súper aguerrida, que somos muy justas, que creo que somos muy diversas, y eso nos lleva a tener una composición muy, 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 muy completa de personas dentro de nuestro fandom. Y la verdad es que creo que el hacer de ARMY es una cosa bien, bien bonita. Bueno, por lo menos eso en mi experiencia, pero yo creo que muchas chicas coincidimos en lo mismo. Hemos encontrado en ARMY una familia, y esos son valores bien bonitos que la verdad es que no creo que todos los fandoms lo tengan de la misma intensidad, ni del mismo nivel de unidad con el que nos manejamos nosotras. No digo que seamos el único fandom, pero sí creo que nuestro fandom por eso ha logrado tanto, precisamente por esa organización y por esa unidad, por esa manera de amalgamarnos entre todas. Y creo que es una experiencia bien bonita hacer ARMY, la verdad. Y bueno, como tú dices, no es nada más exclusivo de México o de América Latina, sino alrededor del mundo. La verdad es que el fandom alrededor del mundo hace cosas, o sea, la organización que tiene y lo que puede lograr es de verdad de llamar la atención, porque como les digo, no nada más es aquí en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, sino yo creo que en los 5 continentes, que ARMY está pues por todos lados, hace cosas que de verdad son de llamar la atención, ¿no, Jessica? Sí, efectivamente. Fíjate que algo que sucede, yo creo, que lo hemos comentado muchas veces, que en el momento que uno se hace ARMY también y que empiezas a tener un contacto, pues incluso a través de las redes sociales, ¿no? A conocer otros países, a conocer otras culturas, es cuando nos empezamos a dar cuenta muchas veces que somos más iguales de lo que pensamos, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados normalmente como a vivir pues en nuestro mundo, en las costumbres de nuestro país, en las cosas que hacemos. Y yo creo que es una de las cosas que como ARMY empiezas a descubrir, que de repente ves que las ARMYs europeas reaccionan igual que nosotros, las ARMYs africanas también, las ARMYs del Medio Oriente, las coreanas, o sea, al final de cuentas, esos valores como universales los tenemos todos y los podemos desarrollar de igual manera, pero también tenemos muchas cosas en común como personas, ¿no? No solo en cuanto a los valores, sino como personas. Y que yo creo que una de las cosas que más fortalece a ARMY es que te puedes conectar, de repente si vas, no sé, en el transporte público, ves a alguien que trae algo de BTS,
O sea, automáticamente lo sonríes porque viste que trae algo, ¿no? Si viajas a otro país y te encuentras a alguien que ni siquiera habla tu idioma, de otra nacionalidad, lo que sea, pero la ves ahí y te das cuenta que es a mí, también, o sea, es la sonrisa, la identificación, o sea, nos identificamos ya independientemente de donde seamos. Y son cosas que no lo hubiéramos hecho o no lo haríamos de no ser armies. Creo que es algo de las cosas que a mí me llama mucho la atención. Y sí, definitivamente, como bien lo hemos comentado, la realidad es que este entendimiento y esta conexión global, definitivamente es más allá de las fronteras, ¿verdad? Se da ese entendimiento, esa comunión entre y sentirte identificada, como dice Jessie, con aquella que lleva el llaverito de RJ o algún otro producto, y pues ahí es donde empiezas a conectar de alguna forma con esa persona que ya sabes que tiene algo en común. Fíjense que hablando de mundialmente, me llamó mucho la atención que en Oceanía hay varias fanbases de BTS y que la verdad están altamente organizadas y son bastante activas, especialmente las de Australia y Nueva Zelanda. Por lo que he estado investigando, realmente vi que suelen coordinar campañas de streaming, hacen proyectos de caridad y eventos presenciales que cobran cierta relevancia, especialmente cuando los chicos andan de giras, como una forma de soportar o de apoyar, impulsar las actividades que hacen durante gira el grupo. Y entre las comunidades que encontré, que son las principales y que tienen sus redes de apoyo en esa región de Oceanía, están 3. Una de esas se llama BTS Australasia, que fue fundada en el 2013, y esta es una red comunitaria que viene a representar la más grande que conecta a ARMY, tanto de toda Australia como de Nueva Zelanda. Y esta fanbase en particular está bien enfocada en lo que es compartir noticias y coordinar eventos. También existe otra que es exclusivamente de Australia, que es BTS Australia, y esta es la primera base de fans oficial de BTS en el continente, que fue esta de Australia. Y ellos también son muy activos en la coordinación de proyectos, pero se enfocan mucho en proyectos locales, proyectos sociales locales. También le dan mucho seguimiento a las cuentas regresivas de los lanzamientos como una forma de estar promoviendo y ahora sí que promocionando cada nuevo lanzamiento de los chicos. También está la última que opera exclusivamente en Nueva Zelanda, que se llama New Zealand BTS Army, y a ellos se les conoce también como Kiwi Army, y son la comunidad principal de ese territorio de todo Nueva Zelanda. La forma en que ellos están organizando es coordinar proyectos de apoyo social, pero sobre todo enfocado en crear espacios seguros para los fans dentro del país. Lo que me llamó mucho la atención es precisamente eso, que cuando hay turistas o cuando hay gente que viaja a ese país que se identifica con la fanbase previamente como ARMY, se mueve toda una maquinaria dentro de esta fanbase para interactuar de forma segura con esa persona y cobijarla, por así decirlo, dentro de sus actividades turísticas en ese territorio. Eso me pareció muy interesante, el que se organizan de esa manera. Y al final, pues bueno, siguen siendo, todos compartimos eso de ser fans del grupo, pero yo creo que cada territorio se organiza diferente, de acuerdo a su propio contexto, ¿no? Qué interesante eso que dices de Nueva Zelanda y cómo apoyan a los turistas que son armies en su país. Ay, eso me gustó. Está muy bonito eso. Bueno, también tenemos otro de los países en los que se han hecho organizaciones importantes, como es en Malasia. Las fans se reúnen para hacer una exposición acerca de los chicos y donan esas ganancias a organizaciones locales. Entre unas de ellas está el Consejo Nacional para Ciegos, que promueve la educación y la seguridad a personas con discapacidad visual. Y hay otra que se llama Mercy Malasia, que es una organización también sin ánimo de lucro, que también ayuda a la población adulta. Es algo que muchas veces luego no nos enteramos y que realmente, pues en cada país siempre hay situaciones que ARMY trata de apoyar en España, en Rusia, Estados Unidos, y cada uno de ellos hace pues sus donaciones. Ahorita simplemente con el tema de Venezuela, de los temblores, bueno, pues ARMY de Latinoamérica se unió para recaudar fondos económicos y pues donarlos al país para apoyar a toda la gente, ¿no? A la comunidad que ahorita está necesitando la ayuda de todos los países.
No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero me hace sentir hasta orgullosa de pertenecer a este fandom. ¿Cuántas cosas se hace para apoyar a la sociedad? Y esto me hace reflexionar un poco y quisiera preguntarle a Katia, a ver ella qué opina, qué opinan ustedes también. ¿Ustedes creen que un fandom como ARMY pueda cambiar al mundo? O sea, ¿realmente puede haber un cambio? Sí, claro, porque como hablábamos anteriormente, pues cuando uno entra a hacer ARMY, aprende a tener más empatía, a, pues como a tratar de ser mejor persona y yo creo que por eso es que nos gusta tanto organizarnos para ayudar y no solamente ayudar a los chicos, ¿verdad? Con streaming y con números de charts, sino también ayudarnos entre nosotras. Pues, por ejemplo, acá en América, que ahora con el Global Citizen, ¿verdad? Que Army recaudó $40,000 para lo que son la organización que está haciendo el mundial, como hablaba ahora Ivonne sobre la organización para ayudar a Venezuela, las chicas de Perú que están reforestando la zona ahora que BTS va a viajar a Perú. Creo que sí, que nos hace ser mejores y que nos organizamos y que trabajamos para poder hacer las cosas mejores, no solamente por los chicos, sino también para nosotras, por nosotras y por nuestra comunidad. Gran parte de la maravilla del fandom es, como lo hemos venido comentando, esta parte de la organización, ¿no? Pero organización no como a lo tonto, porque muchas, o sea, no nada más es echar pleito y ya. Nosotras sí tomamos acción al respecto. Y eso me ha parecido maravilloso, es algo que me ha sorprendido y que yo no había visto tan frecuentemente en los fandoms, o por lo menos quizá no había estado tan dentro de un fandom para enterarme de estas cosas, pero me parece maravillosa la manera en la que sí ellos han creado una comunidad bien fuerte y nosotras genuinamente hacemos muchas cosas para hacer que las cosas pasen. Por ejemplo, el tema de Chile, de que no se podía hacer en el estadio, bueno, se armó una marcha, fueron muchísimas armies, ahora sí que a demandar el derecho de que ese estadio es ahora sí que para todos los chilenos, ¿no? Y todos tienen derecho y acceso a él no solamente para jugar fútbol o para practicar algún deporte, sino para cualquier, digamos, acto de cultura. Antes los estadios se ocupaban nada más para esta parte de los deportes, ¿no? Pero hoy día es muchísimo más común que haya conciertos en un estadio, incluso más frecuente a que haya conciertos en quizá, en este caso en el Auditorio Nacional, digo, ahí siempre hay conciertos, pero lo que voy es que es muy frecuente escuchar que ahora es en el Estadio GNP, en el caso de México, o en el Estadio Azteca, cuando son conciertos ahora sí que muy, muy, muy masivos, pero la verdad es que son cosas que hemos logrado poco a poco las armies chilenas que lograron que ahora sí se pudiera llevar a cabo el concierto, o lo que pasó aquí en México con los boletos de Ticketmaster. Al final de cuentas llegamos hasta presidencia, tuvimos reconocimiento, tuvimos sanción, tuvimos acompañamiento de las dependencias, por más que no quisieran. Ellos intentaron, yo creo que mucho ignorar de repente, pero llegó a ser tanta la demanda y tanta la organización, porque ahora sí que Army ya es profesionista. Army es tan variada que Army es abogada, es contadora, y cuando Army se dio cuenta que no daban las fechas, cuando Army se dio cuenta que no daba la cantidad de los boletos, bueno, entonces Army actuó al respecto y la verdad es que se ha logrado muchísimo y muchos artistas, comunicólogos y personas que están en los medios o incluso hasta de la política han reconocido la organización magistral que se ha tenido para hacer para lograr este tipo de metas que tiene el fandom, ¿no? Fíjate que tienes toda la razón. Y a mí, por ejemplo, algo que me llama también la atención es que, por ejemplo, cuando pasó lo de los boletos con Ticketmaster, ¿no? En México, a mí me tocó ver varios comentarios en redes sociales de gente común y corriente que decía, yo no sé quién es BTS, yo había oído de las ARMYs, pero me caían mal porque se me hacían como muy conflictivas. Pero la verdad es que si todo el mundo se organizara como las ARMYs, se lograrían un montón de cosas en todas partes, ¿no? Que yo creo que esa es una de las cosas que siempre se ha hecho hincapié también en cuanto a la organización del fandom, que pues es un tipo de organización, digamos, de manera informal, porque pues no hay un líder como tal de ARMY, ¿no? No hay como alguien que diga, vamos a hacer esto y se va a planear así y todo el mundo va a actuar igual. No hay como un registro tal cual, ¿no? O sea, sabemos que obviamente hay las ARMYs, por ejemplo, que tienen la membresía y tal,
Pero lo que decíamos, o sea, Army hay, pues la que nada más le gusta ver los videos, la que le gusta hacer streaming, la que le gusta investigar cosas de ellos, la que le gusta leer los libros que ellos leen, etcétera. Pero no hay como una estructura, digamos, así tal cual de Army. Y sin embargo, cuando suceden este tipo de cosas, la magia sucede, ¿no? O sea, básicamente, con que empieces a ver que en tal lugar están pidiendo hacer tal cosa, tal plan, entonces lo comunicas con las armas que conoces, o tú te sumas, o firmas digitalmente, o compartes, o sea, es una maquinaria que funciona, digamos, básicamente así, de manera pues mágica, ¿no? Sin un líder expreso, o son alguien como una planeación tal cual, y que a veces ha sido comparado incluso con organizaciones, pues organizaciones no lucrativas, ¿no? Pero internacionales, o empresas grandes internacionales. Dicen, ¿cómo es posible que se organicen tan bien y tan rápido? Porque también esa es otra, ¿no? O sea, si hay un problema que resolver de aquí a mañana, en 24 horas Army de todo el mundo responde y Army de todo el mundo hace lo que tiene que hacer. Claro, sí, la verdad es que somos respuesta inmediata ante cualquier catástrofe y situación. Y es bien interesante lo que comentabas hace ratito, que personas que no conocen a BTS o que sí los conocían, pero que no están dentro del fandom, que no están involucrados dentro de la ola K-pop, comentaban cosas como de lo que están haciendo ellas nos va a ayudar a nosotros cuando vengan nuestros artistas a que no nos haga lo mismo Ticketmaster. Ellas están marcando ahora sí que un hito en la historia de Ticketmaster, porque siempre ha venido haciendo muchas irregularidades en sus procesos, por llamarlo de alguna manera. Y entonces ellos decían, no, muchas gracias porque el movimiento que están haciendo ustedes nos va a servir a todos nosotros, ¿no? No es por ustedes, sino por nosotros. Y mucha gente se empezó a sumar a la causa a pesar de no ser ARMYs por esa misma razón, ¿no? Y también muchos comentaban, si ARMY quiere, hacen a uno de ellos presidente. La verdad, sí. Yo pienso que si ARMY de todo el mundo se uniera, sí se podría. Yo nada más lo dejo ahí, muchachos. Si Pero la Namjoon nos organización dijera es que si quiere ser impresionante. presidente, ya sería. Yo Nomás digo que porque sí no ha quiere. dado el brazo a torcer. Y fíjense que yo quiero retomar algo importantísimo que dijo Jessie. Si somos bien honestos, ARMY opera con una precisión de una organización sin fines de lucro transnacional, aparte de ser altamente eficiente, sin tanta burocracia. Realmente, si Tal nos cual. queremos ir a la mayor prueba del impacto social de ARMY, es la capacidad para recaudar fondos en tiempo récord, coordinados de manera autónoma, como bien dijo Jessie, no hay un líder específico al cual señalar que levante la mano y que tome la batuta. Automáticamente ARMY por sí sola, como comunidad, se organiza. Pero vámonos a los datos duros. Qué mejor forma de describirlo que así, con cifras. La verdad es que, miren, por ejemplo, en el fenómeno de Matcha Million en el 2020, cuando BTS donó $1 millón para lo del Black Lives Matter, ARMY pues se organizó bajo el hashtag y con microdonaciones individuales se igualó la cifra de $1 millón en solo 25 horas. También durante la pandemia en el COVID-19, el fandom solo recaudó más de $3.3 millones para ayudar a mitigar la crisis en India. Y con esos fondos se suministraron concentradores de oxígeno y comida para comunidades vulnerables. Igual en desastres naturales como los terremotos que hubo en Turquía y en Siria en el 2023, varios colectivos de ARMY canalizaron de manera constante, pero cientos y cientos de miles de dólares en ayuda humanitaria que llegaron de forma directa a quienes lo necesitaran en menos de 48 horas. También, hay un montón de campañas mensuales de microdonaciones donde pues cada quien aporta centavitos o lo que tenga, y esas microdonaciones a través de One in an Army desde el 2018 que empezó, se gestionaron un montón de campañas de recaudación mensuales, creo que son más de 60, para diferentes ONGs que son pequeñas y que están distribuidas en todo el planeta. Así que de esas captaciones de fondos vienen a caer en ya sea en financiamientos de pozos de agua en África o en prótesis para niños en Siria o refugiados políticos en otros países. O sea, los fondos se distribuyen a lo largo del globo terráqueo y se demuestra ahí que el flujo constante y sostenible del dinero puede llegar directo a quien lo necesita en causas sociales, y todo eso hecho por fans. ARMY es un fenómeno social digno de estudiarse
porque no nada más hace o ha hecho todo lo que hemos mencionado hasta ahorita. Ellos han creado hasta su propio vocabulario, los propios códigos que tenemos como ARMYs, que mucha gente no lo entiende, pero que nosotros como ARMY sí entendemos. Palabras que de repente nosotros lo vemos en los grupos de ARMYs ya más adultas que no conocen. Por ejemplo, quién es tu vayas Greeker, estas palabras que son parte del vocabulario ARMY y que, como les digo, fueron creando sus propios códigos, sus propias palabras, sus propias expresiones, y muchos de ellos apoyados por los mismos chicos. Realmente, cuando recién entramos al fandom, hay muchos términos que no entendemos y que a veces escuchamos y decimos: "¿Qué significa esto?". Realmente, como buena ARMY, uno tiene que ir haciendo su diccionario para ir aprendiendo términos, ¿no? Por ejemplo, como tú lo comentabas, Tubayas, ¿quién es Tubayas? Y tú dices: "¿De qué me estás hablando? No entiendo". Sin embargo, pues es un término en inglés que se usa para referirse a la persona, al integrante del grupo que, pues, el que más te atrae, no solo físicamente, sino que es tu preferido, favorito por alguna situación, ¿no? Porque es el más gracioso, porque es el más guapo, porque es el más chiquito o el más grande o es el líder. Ese es tu bias, ¿no? Ese es el que para ti es el favorito, el que más te atrae. Y el otro, el bias breaker, que dices, jamás en la vida había escuchado esto, eh, que es pues como el que sí te atrae, pero que se le está ahí como que peleando con tu bias a ver cuál de los 2 gana, ¿no? Es como el que te llama la atención, aparte de tu bias. Y así como eso, pues hay un montón de nombres Palabras, o de expresiones. palabras que Ujú. que obviamente, pues, uno que va entrando, dices: "No entiendo nada", ¿no? Y poco a poco vas creando tu propio diccionario para poder entender y que obviamente a las nuevas chicas que se van integrando al fandom, pues les tenemos que ir platicando qué significa para que estén pues muy enteradas y que sepan cuando uno habla qué es un OT7, qué es los charts, por ejemplo, en el tema del stream y demás, ¿no? O sea, que son cosas que poco a poco uno va aprendiendo. Sí, no crean que es tan fácil ser ARMY, la verdad es que no. Fíjense que ahorita me acordé de una anécdota que les voy a platicar. Hubo una ARMY que fue a Estados Unidos y llevaba su ARMY Bomb, y en el aeropuerto le preguntaron que qué era, y ella dijo que era, en lugar de decir que era una Light Stick, dijo que era un ARMY Bomb. Entonces, pues ya se imaginarán, toda la policía del aeropuerto estaba asustado porque, bueno, ARMY Bomb, traduciéndolo literalmente, sería una bomba del ejército, ¿no? La pobre tuvo que sacar el Army Bomb, explicar qué era para el concierto y de lo que se trataba y todo, porque pues estos términos, como decimos, son muy, muy locales. Pero fíjense que ARMY no nada más es vocabulario, no nada más son propuestas, sino que meternos un poquito a conocer a las personas que integran este fandom tan maravilloso, nos damos cuenta que hay de verdad gente que tiene una capacidad artística que impresiona. Yo las veo, hay pintores, ilustradores, escritoras, fotógrafas, que de verdad tienen una vena artística que es de admirarse, ¿eh? ¿Han visto ustedes alguno de esto fan art? Pues sí, fíjate que de veras que BTS también no solo inspira, pues, en la parte de canciones, en las letras y tal, sino que inspira y se vuelve musa de muchos artistas. Nosotros hemos tenido, pues, la oportunidad con la revista de que nos ha llegado, pues, talento, ¿verdad?, que hemos visto, que uno de los principales es un pintor que desafortunadamente falleció el año pasado, pero un pintor argentino que fue hace 5 años más o menos, cuando todavía era muy complicado decir que eras ARMY cuando tenía cierta edad, y más siendo hombre, ¿verdad? Y este señor, pues, que andaba también por alrededor de los 50 y tantos años, siendo un pintor argentino, que él vivía en Nueva York y él tenía como un movimiento de combinación del arte digital y la edición digital con el arte. Se encontró un día a BTS, se empezó a seguir, creo que fue a Jimin, si mal no recuerdo, al que se Sí, que era encontró su por ahí, vallas, por cierto. y se volvió su bias. Mm. Y entonces él empezó a hacer cuadros o sea, trabajos de arte sobre BTS, los empezó a publicar en Twitter y lo contactaron del Centro Cultural Coreano de Argentina también, lo contactaron con HYBE
y lo invitaron a una exposición en Corea a llevar su trabajo, pero no solo eso, él de ahí empezó a trabajar con artistas, ¿te acuerdas? Con un cantante de ópera muy famoso coreano Ajá, sí, también. sí. Y bueno, el trabajo obviamente se hizo viral en redes sociales en ese momento, el trabajo de él. Y pues tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, un señor excelente, la verdad. Y nos decía eso, es que él decía a mí me llamó la atención, pues este niño, Jimin, por la estética que él manejaba, como un modelo para empezar a pintar sobre él, ¿no? Pero empezó a conocer a BTS y entonces empezó a hacer cuadros de todos, y muchas cosas que, bueno, se volvió realmente importante, ¿no? O sea, se hizo viral en ese momento, tan así que llegó a Corea a llevar uno de sus cuadros al edificio de Hype, que estaba por estrenarse todavía, incluso creo que ni siquiera todavía se estrenaba, todavía estaban en el edificio anterior. También otra persona que tuvimos la fortuna y que yo me la encontré por casualidad también. Ese en Instagram, yo empecé a seguir a un fotógrafo coreano, que él hace fotografía de paisaje y de arquitectura principalmente. Y un día dijo, les quiero contar una historia que tengo mi abuelo, creo que era, tiene 90 años y pues él de joven era caligrafista coreano de Hangul. Ya ven que pues es como todo un arte, ¿no? La caligrafía ahí. Y empezó a oír canciones de los chicos y le gustó también. Y el señor ya súper grande, que ya veía muy poco y decía ya muy rara vez hace algún trabajo o un cuadro, o sea, cuando él tiene ganas, porque ya está retirado y todo, hizo un cuadro con un poema en Hangul, lo escribió con la cara de los chicos y dijo, y pues nada más les quiero contar la historia, no lo voy a publicar porque, o sea, mi abuelo se inspiró por los chicos de BTS. Dijo, no voy a publicar porque él no quiere que la gente lo vea, o sea, él siente que no está bien y no lo quiere que la gente lo vea. Y entonces yo le escribí y le dije, oiga, pues tenemos una revista en México y pues es así, en Latinoamérica, tenemos chicas latinoamericanas, mujeres adultas latinoamericanas, le mandé las revistas para que la viera y todo, y pues él se lo contó al señor y el señor dijo, bueno, de manera muy especial les voy a mandar como regalo la imagen pues de ese cuadro que él hizo, y pues un hombre de 90 años, ¿no? Muy grande, que ya ni siquiera veía bien, ¿no? Y que se inspiró y lo hizo, ¿no? También, no sé si te acuerdas de otro pintor que también tuvimos contacto que se llama Kildren, Sí. que ese es de ascendencia asiática, pero me parece que vive en Europa, en otra parte, y expone en galerías y todo. Y también ha hecho muchos cuadros de los chicos, o sea, de forma muy, muy seria, ¿no? Los venden en galerías, o sea, hay de todo, ¿no? Desde los que hacen el fan art, las chicas que hacen los muñequitos estos chibis, que los pintan como bebés a los chicos, Ujú. de las que escriben los fanfics, ¿no? En Wattpad y más, hasta pues artistas ya importantes, ¿no? Como los que les acabo de mencionar, o como este señor que pues en su tiempo fue un hombre reconocido, ¿no? Por ser artista de caligrafía de Hangul, y que pues ya siendo tan mayor y por puro gusto un día dijo, pues voy a hacer un cuadro de BTS. Fíjate que esto me lleva a recordar que en el año 2020, creo que fue la última vez que se hizo un censo de Army Census, se llamaba, donde pues obviamente se contabilizaba las edades de los armies, de qué idiomas, de qué profesiones, de qué países, etcétera. Y era muy interesante darnos cuenta que en el fandom, ya la verdad es que es una idea totalmente ya incluso absurda pensar que ARMY es un fandom de niñas. Estos artistas que tenían un lugar tan importante abiertamente se pronunciaban como ARMYs y ninguno de ellos era joven. Hemos tenido también productores musicales que son también ya sobrepasan la edad media y que también no se declaran como ARMYs. Entonces yo creo que ojalá se volviera a hacer este censo, porque estoy segura que ahorita las cifras que estuvieron en ese tiempo, ahorita estarían, bueno, están desbordadas porque el fandom ha crecido muchísimo. Y algo muy interesante es que yo creo que se sorprenderían inclusive los mismos chicos de la cantidad de ARMYs adultos que hay. Yo creo que hay más ARMYs adultos en proporción que ARMYs más pequeñas. No sé, ¿ustedes qué piensan? Que sí, yo concuerdo contigo. Creo que tiene mucho que ver el hecho de los diferentes mensajes que transmite BTS a través de sus composiciones, su trabajo y su arte visual en las producciones que hacen, tanto en los videos como en los conceptos que utilizan para los álbumes. Pero creo que tiene mucho que ver el hecho de que es una agrupación que comparte
arte. Y el hecho de que la mayoría de los adultos podamos apreciar ese tipo de, que estamos en edad o con la experiencia de poder apreciar la calidad de ese tipo de aportación artística, eso ha generado que muchos más adultos encuentren esa apreciación de lo que está produciendo BTS. No significa que no haya nuevas ARMYs jovencitas, porque sí las hay, o sea, digo, claro. yo tengo mi criaturita, tiene 13 años y ya la convertí también. Ella también es ARMY. Pero lo que ella aprecia o admira de la agrupación es bien diferente de lo que me hizo a mí engancharme con la agrupación. Entonces, yo creo que, bien dijiste, Jania, yo creo que ahorita la estadística sí se caldearía muchísimo más para la población adulta como parte del fandom de ARMY. Sí, es que es muy interesante darte cuenta que hay jóvenes treintañeros que les interesa esta parte y que nosotros como adultos admiramos el hecho de que un artista que tiene una proyección internacional promueva, más allá de los valores que ya dijimos, promueva también el arte, ¿no? Y lo promueve no nada más de dientes para afuera, porque como tú decías, en sus producciones, en ver a Namjoon en museos, que siempre están descubriendo cosas nuevas, cosas interesantes, que nos enseñan su casa que parecen museos, es lo que ellos realmente viven. Entonces son honestos con lo que demuestran y lo que son, ¿no? Este podcast estaría incompleto si no tocáramos la parte que no nos gusta de ser ARMY, ¿no? Que no nos gusta de muchas, desgraciadamente, que existen, así como hemos hablado de cosas de verdad que nos enorgullecen y que nos hacen sentir muy felices de pertenecer a este fandom, pero también hay una parte que yo creo que sí lo tenemos que tocar, más que nada como reflexión, ¿no? Como esta parte de que cuando la admiración que les tenemos a ellos ya se convierte en una obsesión que incluso puede poner en peligro la vida de ellos y de las mismas ARMYs, ¿no? Cuando esta pasión, cuando ya se convierte en otra cosa, en un fanatismo que pues ya mal actuado, mal hecho, mal interpretado, la admiración se convierte en esto. Yo creo que esto sí tendríamos que comentarlos, estos famosos términos que también son nuevos para muchas de nosotros, que son las SACEN. ¿Qué son las SACEN? Híjole, esta es una parte también oscura que tenemos en el fandom. Las llamadas SACEN, sabemos que son las fans obsesivas que acosan y que de alguna forma pues quieren estar invadiendo la privacidad de los chicos, o digo, hablando específicamente de BTS, ¿no? Porque esto surge en todos los niveles del medio artístico. Y pues bueno, tenemos un claro ejemplo muy reciente de esta chica brasileña que estuvo pues invadiendo la casa de Jungkook, que tocó 133 veces el timbre durante un día para que saliera, y que incluso cuando llegó un delivery para dejarle, no sé, algo, comida o algo, aprovechó para meterse, que realmente pues no alcanzó a entrar hasta su casa, pero que al final sí logró entrar, me parece que a la parte de la cochera o algo así. Lo hemos visto en los aeropuertos, aquella señora japonesa que igual también iba atrás de él, tratando pues, de tocarlo, de hablarle. Ya cruzan esa línea de, pues, irse más allá de artista con el fan, ya irse más a su vida privada, a lo que hacen, que no hacen, de la gente que ha comprado sus boletos para ir cerca de ellos y ver qué hacen, qué no hacen, y pues que sí que irrumpen en su vida privada, ¿no? Que obviamente pues impacta en su seguridad. Y lo más lamentable de todo es que realmente ya se creó incluso una industria alrededor de estas sasengs, porque pues el nivel de obsesión las lleva a gastar una cantidad ridícula de dinero buscando invadir la propiedad y la vida privada de los artistas. ¿De qué manera? Pues se creó la industria porque contratan los taxis SACEN, que son los choferes que se prestan a perseguir a los autos de los idols cuando van trasladándose de un lugar a otro. Pero también estas SACENs, pues como persiguen a los artistas a todos lados, llámese dormitorios, hoteles, peluquerías, aeropuertos, etcétera, pues ya se creó toda esta industria o mafia en la que
los estilistas, los camareros, o sea, empleados que de alguna u otra manera tienen acceso a la información privilegiada de saber dónde se encuentran los artistas, pues la venden al mejor postor y estas personas pues se dedican a comprar también incluso la información privada y la propiedad privada, porque también se sabe que compran de forma ilegal hasta los números de teléfono de los idols, las informaciones de sus vuelos o las direcciones de sus familiares, y eso por decir una cosa, porque también se sabe que han adquirido prendas, ropa íntima y algún otro tipo de pertenencia de los idols. Todo eso, pues es un intercambio comercial donde pues esta mafia existe porque es sostenida económicamente por estas, ya no les quiero llamar fans porque pues, no creo que se consideren fans reales, sino estas personas obsesionadas de forma grave con los idols coreanos, ¿verdad? Y lo más importante de todo, creo que no podemos dejar de recalcar que pues la postura de la industria hoy en día es en todas las empresas de K-pop y también en los propios fandoms, incluyéndonos a nosotros como ARMY, es la tolerancia cero con las ESACs. Las agencias, pues por eso ahora manejan estas famosas listas negras donde se publican los nombres y pues se busca que se les prohíba la entrada a cualquier evento oficial o incluso las empresas ya están tomando acciones legales severas para poder buscar que la ley castigue tanto el acoso como la violación de la privacidad de los artistas, ¿no? Es que muchas veces ARMY se siente dueña de los chicos, se siente como su protectora, como su escudo, como que si nosotros no hacemos algo, nadie lo va a hacer, ¿no? Y aquí es cuando entra también esta guerra entre los fandoms, que si México grita más, que si España grita más, que esta guerra que se hace entre fandoms, yo creo que también es a causa precisamente de fanbases, sí, perdón de fanbases es precisamente eso, ¿no? El creer que de verdad nosotros vamos a proteger a los chicos, que son como niños que tienen que ser cuidados, ¿no? Que si alguien dijo una mala palabra, algún mal comentario y todo mundo corre para cancelarlo. Y resulta que la persona que dijo el mal comentario tenía 3 seguidores, ¿no? Pero ya todo mundo lo hizo súper famoso porque hizo un mal comentario. Este sería como el lado oscuro de ARMY, que muchas veces el problema es interno entre fanbases, ¿no? Sí, correcto, Jania, porque por ejemplo, ahora que estabas hablando del lado oscuro de las assassins y ¿verdad? La toxicidad entre fanbase, hace poco yo he estado viendo a veces en redes sociales que tal vez alguna chica se topa ocasionalmente en un museo, no sé, en algún lugar, en un restaurante a los chicos y tal vez sube la historia como una anécdota, no les fue precisamente como a hablar o nada más se les acercó a decirles gracias o me entiende, como que mantienen su espacio, pero igual quieren como, o sea, mantienen la privacidad, pero también quieren como acercarse un poco y entonces a veces uno ve como las mismas chicas como poniéndoles mucho odio o mucho hate en los comentarios, como no, no debías acercarte, tienen que respetar la privacidad y sí, o sea, yo entiendo de verdad lo que es respetar la privacidad, por ejemplo, como ahora en España o en Texas se pasó que la gente fue afuera de los hoteles y pues obviamente ya ahí sí hasta TAE salió pidiendo que por favor no estuvieran en los hoteles o esperándolos porque pues obviamente también ellos necesitan descansar y sus espacios, pero también hay momentos en los que si una chica ocasionalmente se los topa, como repito, o sube una foto que los vio de lejos, entonces ya también les tiran mucho, algunas les tiran mucho odio en los comentarios porque se van al límite de no los pueden tocar, no es esto, o como cuando ellos hablan, se les habla de relaciones, posibles relaciones que tengan y también algunas se alteran o dicen, ya no vamos a ser más fans. Entonces creo que ese es el lado oscuro, ¿verdad? Del fandom, como hablan, o como hablabas ahora, Jania, también de las cancelaciones, donde alguien no puede mínimamente hacer algo que el fandom crea que está mal para los chicos y entonces ya inmediatamente se apuran a cancelarlos y tal vez después se dan cuenta que tal vez no era tanto o que tal vez hubo una desinformación en las redes y ya pues ya el daño está hecho. Principalmente el daño ya está hecho, eso me gustó. Creo que a veces rebasamos esa línea
pues ya no está bien, ya no estamos teniendo ese respeto con ellos también, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que yo leí mucho fue cuando recién que había pasado el concierto de México, que le preguntaban y le preguntaban y que qué piensan de México y si les gustó México, y que ya llegó un punto en el que incluso Nam dijo, ya basta, ¿no? Ya hablé de México, por favor, ya déjenme un poquito. Y muchas ARMYs empezaron a decir, no, yo ya no los voy a seguir a partir de este momento, ya yo dejo de ser ARMY porque no puede ser posible, todo lo que les dimos, o sea, hicieron todo un tema muy, muy especial, ¿no? Con respecto a eso. Creo que a La novia veces ya tóxica. no, sí, sí, ya, o sea, ya como que, en serio, que creo que entre nosotras mismas llega un punto en el que dices, ya basta, ¿no? Ya, o sea, ya ellos expresaron que se enamoraron de México, todos lo dijeron, que quieren volver a venir, ya lo que sigue, o sea, no somos las únicas, hay muchos países y pues a veces no lo entendemos, ¿no? Bien lo mencionaron cuando Tae dijo, por favor, ya no me vengan a ver al hotel, ya es, no puedo ni salir a conocer el país porque pues, están afuera esperándome, ¿no? Entonces, creo que ahí ya es aturde, llega un momento en el que ellos también se cansan porque pues ellos mismos dijeron, queremos que este tour sea relajado, tanto para el concierto, pero también incluso, pues para conocer la cultura de los países que están visitando. Y si nosotras mismas no les damos esa oportunidad, después, ¿qué? De todos modos nos vamos a quejar porque vamos a decir que no quisieron conocer nuestra cultura, que no probaron nuestra comida y demás. Así que, pues también es esa parte tóxica que tenemos las ARMYs, no todas, pero muchas, que sí quieren ser la número uno siempre y que todo el tiempo estén hablando de ellas. Y que además en cualquier parte del mundo a donde estén ellos dando concierto, las ARMYs de ese país van a querer agradarlos en todo, o sea, van a hacer todo. A lo mejor, digo, el temperamento pues es el que cambia, pero las ganas o la idea de querer que ellos se sientan a gusto, que estén felices, que se den cuenta de todo el cariño que se les tiene, pues cada uno de los países va a intentarlo, ¿no? O sea, lo va a hacer para complacerlos, ¿no? Y obviamente, pues ellos también ven esa entrega y también ven ese compromiso que tiene ARMY con ellos y ellos obviamente van a redituarlo también, ¿no? O sea, también van a agradecerlo y van a decir de sus países, pues lo que nosotros escuchamos del nuestro y que sentimos bonito. Sí, justo. Yo creo que es bien importante este punto de entender que también son humanos, son personas, primero que nada, antes de ser BTS, antes de ser un integrante de BTS, antes de ser R&B, son primero humanos, son personas que sienten, son personas que se cansan, son personas que trabajan muchísimo, que están agotados. Y creo que parte de el amor, de demostrarles ese amor, ese cariño, ese fervor, la lealtad, no es yendo precisamente como mencionaban a los hoteles a acosarlos, a incomodarlos. O sea, genuinamente yo creo que es parte de ponernos un poco en sus zapatos y empezar a pensar qué tan atrapados deben sentirse en ciertas ocasiones o sofocados por tanta obsesión de nuestra parte. Entonces, creo que ese es un punto bien importante, como no mezclar, no olvidarnos de que también son personas, de que también merecen respeto y de que el amor viene desde el respeto y el respeto a su individualidad, a su espacio y ahora sí que a su privacidad, ¿no? Fíjate, ahora fíjense, chicas, que esto no es precisamente exclusivo de ARMYs, ¿eh? O sea, yo creo que ningún fandom está exento de este tipo de situaciones que pasan los chicos. Yo creo que todos, cuando miramos a un personaje, queremos que sienta que nuestro cariño es el más grande del mundo casi. O sea, no nada más es ARMY. Ahorita porque obviamente estamos tocando este punto, pero creo que es algo generalizado, ¿no? Entonces es importante que nosotros como ARMY nos reconozcamos y que nos demos cuenta, que reflexionemos un poquito, que por más que nosotros los queramos, por más que queramos complacerlos, los chicos tienen una vida propia. Subir a un concierto, las fotos, es un trabajo, pero como en todos los trabajos hay un horario. Y en ese horario en el que ya no están trabajando, ellos quieren tener una vida normal, una vida como cualquier persona, salir a divertirse. Y que ellos, como ustedes dijeron, ¿no? Ellos lo comentaron, en las giras pasadas no salían, estaban encerrados en los hoteles todo el tiempo. Ahora han decidido salir y estar entre otras personas. Lo hemos visto en Alemania, lo vimos en Francia, lo hemos visto en México,
en Estados Unidos. Entonces yo creo que aquí como Army sí es darles ese espacio y entender que no son de nuestra propiedad, que por mucho que apoyemos, por mucho que estemos todo el tiempo haciendo streaming o comprando merch, ellos no vienen incluidos en este paquete, ¿no? Pero bueno, chicas, creo que ha sido un tema muy interesante, algo Yo para sentirnos orgullosas y también para reflexionar, porque nos dimos cuenta de estas dos caras que tiene Army, ¿no? Sin idea. Yo no quiero dejar de pasar la oportunidad también de mencionar, bien lo comentan todas, pero resaltar el hecho de que nada justifica y nada vuelve aceptable el hecho de que nos atrevemos a juzgarlos y a tirarles hate a los chicos, o sea, absolutamente nada. Pero lo más incomprensible de este lado oscuro de ser Army, para mí, creo que está equivocada la perspectiva de si Army se siente con el derecho de que si es partidaria de algún miembro en particular o de la amistad o vínculo entre algunos de los miembros, eso le da el derecho de criticar a otro de los mismos integrantes. O sea, cuando realmente si alguien ha hecho énfasis en la unidad, en la hermandad y en el que funcionan como un solo ente y como una familia, son ellos mismos. Entonces, no es comprensible que si nosotros nos llamamos admiradoras, seguidoras y promotoras de ellos como artistas, nos sentamos con el derecho y con la autoridad moral de atacar a alguno por ser partidaria de otro integrante. Yo creo que eso es una de las cosas que aún a mí me resultan muy incomprensibles, escuchar a Armis criticando a otro integrante por favorecer a su favorito. Quería nada más como comentar rapidito que, digamos, yo sé que nos hemos centrado bastante en la toxicidad de Army con los chicos, pero también hablar rapidito así sobre lo que es, como nosotros, la toxicidad entre nosotros, las Army, por ejemplo, con respecto al streaming, ¿verdad? Que a veces se siente una presión interna o ese sentimiento porque no hice lo suficiente, porque no reproducí suficiente el video o porque no pude consumir, ¿verdad? Todo lo que sale. Entonces, a veces también hay que saber que el streaming y el apoyo es un acto de alegría, no es solo una obligación que daña nuestra salud mental y también apoyar desde nuestras posibilidades reales, porque también esa es una forma de amar sana. Entonces, sí, tenemos un deber con los chicos y su privacidad, pero también tenemos nuestra salud mental, ¿verdad? Que como lo mencionábamos al principio, en algún momento, ser ARMY no es solamente consumir o hacer streaming, sino también desde nuestras posibilidades apoyar, como mencioné antes. Claro, claro. Sí, qué bonita reflexión. Bueno, nos quedamos con esa reflexión de Catalina. Ivonne. Realmente creo que ser ARMY y ser parte de este fandom viene desde el amor y el respeto hacia ellos, porque no podemos decirnos ARMYs si solamente estamos buscando criticarlos o que porque yo tengo más álbums o más merch, quiere decir que yo soy más ARMY que la otra. No, esto va desde el amor, el respeto, que es lo que pues nos han enseñado durante todo este tiempo, que pues debemos entre nosotras pues ser partidarias de lo mismo y ser empáticas y apoyarnos y no criticarnos, etiquetar y decir que tú no perteneces al fandom por ciertas situaciones. Para mí esto es ser ARMY, ¿no? Estar con ellos, apoyar y apoyar a las otras ARMYs. Yo ya lo he expresado en muchas ocasiones, todo lo que yo he logrado hacer en apoyo a ARMY, pero pues obviamente en apoyo a ellos también, yo busco la forma o la mejor forma de demostrarlo. Soy muy orgullosa de pertenecer a este fandom, me siento una ARMY orgullosa y quiero pues obviamente seguir avanzando y que otras ARMYs pues se sientan igual que yo. Sí, pues yo creo que yo me siento muy orgullosa de ser ARMY. Pues me voy como con mucha satisfacción, con una familia preciosa. La verdad es que ser ARMY me ha traído muchísima ilusión, muchísimas anécdotas padrísimas, mucho cariño y una nueva familia que he ido conociendo poco a poco, todas con un mismo fin. La verdad es que me he llevado lecciones muy, muy bonitas de muchas ARMYs, del fandom, de ellos mismos, y es una experiencia que les recomiendo que si tienen la oportunidad de tomarla, lo hagan, porque seguramente van a vivir una etapa muy, muy bonita acompañada de gente preciosa.
En resumidas cuentas, ¿verdad? Realmente nos llevamos más cosas buenas que malas del fandom, afortunadamente. Lo fundamental, como han mencionado y como siempre lo dicen los chicos, es el respeto a las diferencias, ¿no? A que cada quien, pues, es ARMY desde donde puede y desde donde quiere también, porque pues es una decisión, por ejemplo, el hacer el streaming, el comprar la mercancía, el decir, bueno, a mí me gusta más esta parte que esta otra, ¿no? Y esa parte, pues yo creo que es lo que realmente es lo más valioso de, pues de ser parte ARMY, ¿no? Llevarse esas cosas buenas, evitar pues caer en fanatismos absolutos, ¿no? De que porque entonces no eres y si eres. Y al fin de cuentas somos la representación de lo que son los chicos. O sea, mucha gente los conoce gracias a ARMY y finalmente yo creo que eso es lo que es más valioso para ellos, ¿no? Como dicen, no podemos separar a BTS de ARMY porque BTS no sería lo que es si no existiera ARMY y ARMY no sería lo que es si no existiera BTS. Entonces, no perder esa conciencia y pues ese valor como ARMY. Sí, claro. Yo quiero leer algo antes de despedirnos que dice, ARMY nació como el nombre de un fandom. Hoy representa una comunidad global unida por la música, la solidaridad y el deseo de crecer. Su mayor fortaleza no está en los récords, sino en las personas que la conforman. Que este aniversario sea también una oportunidad para recordar que el mejor homenaje que podemos hacer a BTS es seguir construyendo un fandom que refleje los valores que ellos han compartido en el mundo. Qué bonita reflexión para terminar el programa. Bueno, no me puedo ir también sin agradecer su presencia, el que nos hayan acompañado, que hayan disfrutado este podcast que estuvo pensado para ustedes para celebrar el aniversario de ARMY, que como Jessica dijo, hay cosas muy, muy buenas, que las pocas, porque sí considero que no son tantas las cosas malas, se pueden ir resolviendo. Y bueno, yo me despido no sin antes decirles que nos sigan en nuestras redes y agradecer a nuestras compañeras en este podcast, que creo que todas lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, como siempre nos despedimos recordándoles que la revista de Tejión siempre, pero siempre abriendo caminos. La revista de Tejión siempre abriendo caminos.